Imagina un tesoro tan valioso que un rey destruiría ciudades enteras solo para ponerle las manos encima. Un lugar donde el oro puro cubría paredes de 30 metros de altura, donde objetos hechos por los mejores artesanos del mundo guardaban secretos divinos. Ese lugar existió y fue completamente destruido por un hombre que se consideraba un dios en la tierra. ¿Qué vas a descubrir sobre el día en que el templo de Salomón se convirtió en cenizas? Te dejará sin palabras, Setián. Fueron 7 años los que Salomón tardó en construir algo que haría que cualquier rey de la antigüedad muriera de envidia. El templo de Jerusalén no era solo un edificio religioso. Era una demostración brutal de riqueza visible desde lejos. Sus paredes externas brillaban tanto bajo el sol que los viajeros tenían que protegerse los ojos al acercarse a la ciudad. Primeros Reyes nos cuenta que el templo medía 27 metros de largo, 9 de ancho y 13,1 metros de alto. Pero esos números no revelan el verdadero impacto. Cada centímetro de las paredes internas estaba cubierto con oro macizo, martillado sobre cedro del Líbano, la madera más cara del mundo en esa época. En el Santo de los Santos estaba el Arca de la Alianza, hecha de madera de acacia y completamente recubierta de oro. Sobre ella, 2 querubines de oro macizo extendían sus alas. Según Primeros Reyes 7, cada querubín medía 4,5 metros de altura. Eso significa que solo esas 2 esculturas contenían toneladas de oro puro. Y había mucho más. El templo guardaba cientos de objetos sagrados que hoy se considerarían tesoros nacionales. El altar de incienso todo hecho de oro, 10 candelabros de oro macizo, cada uno pesando una fortuna, 100 copas de oro para ofrendas, además de cuchillos, platos y bacines. Todo en oro puro. El mar de bronce era una de las maravillas técnicas de la época. Una enorme pila circular, hecha de bronce pulido, con 4,5 metros de diámetro y capacidad para 44,000 litros de agua. Se apoyaba sobre 12 bueyes de bronce, cada uno esculpido con detalles impresionantes. Las columnas, Yachin y Boaz, en la entrada del templo, tenían 8 metros de altura y estaban cubiertas por capiteles decorados en bronce. Cada una pesaba varias toneladas y costó una fortuna transportarlas y erigirlas. Según Primeros Reyes 10, la fama del templo se extendió por todo el mundo conocido. La reina de Saba viajó más de 1000 kilómetros solo para ver con sus propios ojos si las historias eran ciertas. Cuando llegó a Jerusalén, se quedó sin palabras. Los historiadores estiman que solo el oro usado en el templo valdría hoy miles de millones de dólares. Pero para los israelitas su valor era infinitamente mayor. Allí estaba la presencia de Dios en la tierra, el lugar donde el cielo tocaba el mundo de los hombres. Durante 400 años, reyes de naciones vecinas miraron a Jerusalén con una mezcla de respeto y envidia. Sabían que atacar ese templo sería declarar la guerra no solo contra Israel, sino contra el propio Dios. Hasta que un día, un hombre decidió que ni siquiera Dios lo detendría para tener esos tesoros. Ese hombre comandaba el ejército más letal que el mundo había visto. Y venía del norte, con un hambre insaciable por oro y poder. Nabucodonosor no era solo un rey. Era una fuerza de la naturaleza, impulsado por la sed de conquista. Cuando subió al trono de Babilonia en 605 a.C., heredó mucho más que un reino. Recibió la máquina de guerra más eficiente del mundo antiguo. Según Daniel 2, se veía a sí mismo como la cabeza de oro de una estatua que representaba todos los imperios de la tierra. Y no exageraba. El ejército babilónico contaba con 180,000 soldados entrenados para matar. No eran simples guerreros, sino especialistas en asedios, ingeniería militar y terror psicológico. Inventaron técnicas de guerra usadas durante siglos. Sus soldados usaban armaduras de bronce que reflejaban el sol como espejos, creando un efecto intimidante en el campo de batalla.
Llevaban escudos enormes, lanzas de hierro y espadas curvas que cortaban carne y hueso con una facilidad aterradora. Pero el verdadero terror venía de las máquinas de guerra. Los babilonios construían torres de asedio móviles de más de 20 metros de altura. Imagina estructuras gigantes acercándose a las murallas enemigas, cargadas de arqueros y soldados listos para asaltar las defensas. También usaban arietes, troncos enormes de madera reforzados con hierro, suspendidos por cadenas y operados por docenas de hombres. El sonido de un ariete golpeando contra las puertas de una ciudad podía oírse a kilómetros de distancia. Nabucodonosor tenía una estrategia simple y brutal: rodear completamente la ciudad enemiga, cortar todas las rutas de abastecimiento y esperar. No tenía prisa. Sabía que el hambre y la desesperación harían el trabajo por él. Daniel 4 revela algo crucial sobre la personalidad de Nabucodonosor. Era orgulloso hasta el extremo. Construyó los jardines colgantes, considerados una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Erigió la Torre de Babel, intentando literalmente tocar el cielo con sus propias manos. Según Segundos Reyes 24, cuando miró el mapa y vio Jerusalén, Nabucodonosor no vio solo otra ciudad para conquistar. Vio una ofensa personal. ¿Cómo un reino tan pequeño se atrevía a existir sin inclinarse ante él? Peor aún, los israelitas afirmaban servir a un Dios mayor que todos los dioses babilonios. Eso era inaceptable para un hombre que se consideraba divino. Nabucodonosor ya había conquistado Egipto, aplastado Siria y dominado todas las rutas comerciales del Oriente Medio. Reyes poderosos temblaban al oír su nombre. Ciudades enteras se rendían antes de que su ejército llegara. Pero Jerusalén era diferente. Tenía algo que ninguna otra ciudad poseía: la protección divina. Durante siglos, ejércitos intentaron conquistarla y fallaron. Sus murallas parecían indestructibles, y el pueblo tenía una fe inquebrantable de que Dios los protegería siempre. Era exactamente ese tipo de desafío lo que hacía brillar los ojos de Nabucodonosor de emoción. En 605 a.C. recibió informes detallados sobre Jerusalén. Sus espías describieron las riquezas del templo, la fuerza de las murallas y la confianza del pueblo. Cuanto más escuchaba, más crecía su ambición. Jeremías 25 registra que Dios había decidido usar a Nabucodonosor como instrumento de juicio. Pero el rey babilonio no lo sabía. Pensaba que solo estaba expandiendo su imperio por su propia voluntad. Lo que no imaginaba era que su primera visita a Sintos, Jerusalén, sería solo el comienzo de una guerra que duraría décadas y cambiaría la historia para siempre. Los años de humillación fueron suficientes para que Joacim perdiera completamente la paciencia. Cada vez que los recaudadores babilonios llegaban exigiendo tributos, el rey sentía que la sangre le hervía. Oro que debería estar decorando el templo terminaba en los cofres de Nabucodonosor. Jóvenes talentosos que deberían estar sirviendo a Judá se convertían en funcionarios del imperio enemigo. Según Segundos Reyes 24:1, se registra el momento de la vuelta. Joacim fue vasallo por 3 años. Después se rebeló contra él. Parece una decisión simple, pero fue la sentencia de muerte de un reino entero. Joacim creyó en las promesas de Egipto. Mensajeros del faraón llegaron en secreto, ofreciendo apoyo militar si Judá declaraba su independencia. Nabucodonosor está ocupado con revueltas en el norte. Es el momento perfecto para romper las cadenas. El rey convocó a sus consejeros para una reunión de emergencia. La discusión duró horas. Algunos advirtieron que desafiar a Babilonia sería un suicidio. Otros argumentaron que el honor nacional valía más que la vida. Jeremías 27:8 registra que el profeta suplicó a Joacim que no cometiera esa locura. La nación y el reino que no sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y no pongan su cuello bajo el yugo del rey de Babilonia, yo los castigaré con espada, hambre y peste. Joacim ignoró la advertencia. La rebelión comenzó de forma simbólica.
ordenó que las banderas babilónicas fueran retiradas de todos los edificios públicos. Cuando los próximos recaudadores llegaron para cobrar tributos, fueron expulsados de la ciudad bajo amenaza de muerte. El mensaje llegó a Nabucodonosor en cuestión de semanas. El rey estaba en medio de una campaña militar en el norte cuando recibió la noticia. Según relatos históricos, se enfureció tanto que rompió una lanza de madera con sus propias manos. «Ese perro judío piensa que puede desafiarme», gritó a sus generales. «Voy a convertir Jerusalén en cenizas». Pero Nabucodonosor estaba demasiado lejos para actuar de inmediato. Así que adoptó una estrategia diferente. Activó todas las tribus enemigas de Judá que estaban bajo control babilónico. Según Segundos Reyes 24:2, detalla la primera fase de la venganza. El Señor envió contra Joacim tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas. Las envió contra Judá para destruirlo. Banda tras banda comenzaron a atacar las ciudades menores de Judá. Caravanas comerciales eran interceptadas, cosechas quemadas. Era terror psicológico puro, una muestra de lo que vendría después. Joacim se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error catastrófico. El apoyo egipcio nunca apareció. Las tribus aliadas comenzaron a cambiar de bando. Jerusalén estaba sola contra el imperio más poderoso de la tierra. En 598 a.C., después de organizar sus tropas, Nabucodonosor inició la marcha final hacia Jerusalén. Esta vez no venía a negociar, venía a destruir. Joacim murió antes de ver el resultado de su rebelión. Algunos dicen que fue asesinado por sus propios nobles, desesperados por evitar la catástrofe. Jeremías 22:19 profetizó que sería sepultado como se sepulta a un asno, arrastrado y arrojado fuera de las puertas de Jerusalén. Su hijo Joaquín, de apenas 18 años, heredó un reino en llamas y un enemigo implacable marchando para capturar la capital. Si crees que Dios usa incluso nuestros errores para cumplir sus propósitos, comenta: Dios tiene el control de todo. Asedio que siguió duraría 30 meses y transformaría Jerusalén en un verdadero infierno en la tierra. Joaquín miró desde lo alto de las murallas y vio algo que ningún rey debería ver: el horizonte entero cubierto por tiendas enemigas. Era enero de 597 a.C. y Nabucodonosor había llegado con todo. Según Segundos Reyes 25:1, marca el inicio de la pesadilla. En el 9º año de su reinado, en el 10º mes, a los 10 días del mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y acampó contra ella. El ejército babilónico no era solo grande, era una máquina de asedio perfectamente organizada. Construyeron una muralla alrededor de toda Jerusalén, convirtiendo la ciudad en una prisión gigante. Nadie entraba, nadie salía. Las primeras semanas fueron de tensión silenciosa. Los babilonios no atacaban, solo esperaban. Sabían que el hambre haría el trabajo sucio por ellos. Joaquín intentó una última jugada diplomática. 3 meses después del inicio del asedio, según Segundos Reyes 24:12, salió de la ciudad con su madre, sus siervos y sus príncipes para entregarse personalmente a Nabucodonosor. Fue un error fatal. Nabucodonosor aceptó la rendición, pero no tuvo misericordia. Llevó a Joaquín como prisionero a Babilonia, junto con 10.000 habitantes de la élite de Jerusalén, artesanos, soldados, nobles. No quedó nadie, sino el pueblo pobre de la tierra. Pero la humillación apenas comenzaba. Nabucodonosor puso a Sedecías, tío de Joaquín, como rey títere. Fue una provocación deliberada. Eligió a alguien débil y fácilmente manipulable para gobernar los escombros de Judá. Sedecías juró lealtad eterna a Babilonia. Prometió pagar tributos sin quejarse. Garantizó que Judá nunca más se rebelaría. Por 8 años cumplió su palabra. Pero en 588 a.C., presionado por consejeros nacionalistas y promesas vacías de Egipto, Sedecías cometió el mismo error de Joacim.
Según Segundos Reyes 25:1, Nabucodonosor volvió a Jerusalén en enero de 588 a.C. Esta vez no había más espacio para misericordia. Había sido engañado 2 veces por el mismo reino. Su paciencia se había agotado. El segundo asedio fue mucho peor que el primero. Duró 30 meses completos. 2 años y medio de agonía lenta. Jeremías 52:6 describe el horror. En el 4.º mes, a los 9 días del mes, cuando el hambre prevaleció en la ciudad y no había pan para el pueblo de la tierra. La gente empezó comiendo cuero de zapatos, luego hierba y hojas. Cuando eso se acabó, comieron ratas y palomas muertas. Lamentaciones 4:10 registra algo aún más terrible. Las manos de las mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Niños morían de hambre en las calles. Ancianos simplemente se acostaban y nunca más se levantaban. El olor de cuerpos en descomposición tomaba cuenta de la ciudad. Sedecías intentó escapar varias veces, pero la muralla babilónica era impenetrable. Estaba atrapado en una ciudad que se convertía en cementerio cada día. Las fuentes de agua fueron cortadas, las reservas de granos se agotaron. Jerusalén estaba literalmente muriendo de sed y hambre. En julio de 586 a.C., después de 900 días de asedio, los soldados babilonios finalmente encontraron el punto débil en las murallas. Era el 9 de julio de 586 a.C. cuando las murallas de Jerusalén finalmente cedieron. Según Segundos Reyes 25:4, entonces la ciudad fue invadida, y todos los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta entre los 2 muros. El sonido de piedras derrumbándose resonó por toda la ciudad. Soldados babilonios entraron gritando a través de la brecha, sedientos de sangre después de 2 años y medio de asedio. Sedecías intentó una fuga desesperada en la oscuridad de la noche. Según Segundos Reyes 25:5-7, fue capturado en las llanuras de Jericó. Nabucodonosor lo obligó a ver mientras ejecutaban a sus hijos. Después mandó cegar al rey. Lo último que Sedecías vio en vida fue la masacre de sus propios hijos. Pero la venganza personal de Nabucodonosor era solo el comienzo. Según Segundos Reyes 25:8-9. En el 5.º mes, a los 7 días del mes, vino Nebuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, a Jerusalén. Quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. También todas las casas de los grandes quemó. Nebuzaradán era el ejecutor oficial de Nabucodonosor, especialista en destrucción metódica. Tenía órdenes específicas: hacer que Jerusalén desapareciera del mapa. El templo fue el primer objetivo. Durante 400 años, esas paredes sagradas habían sido intocables. Reyes enemigos podían amenazar, rodear, atacar, pero el templo permanecía protegido por la presencia divina. Ahora, soldados paganos caminaban por los atrios sagrados con hachas y antorchas. Según Segundos Reyes 25:13-17. Los caldeos despedazaron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, las bases y el mar de bronce, y llevaron su bronce a Babilonia. El mar de bronce, que pesaba toneladas, fue roto en pedazos para facilitar el transporte. Las columnas, Yachin y Boaz, hitos de la entrada del templo, fueron derribadas y despedazadas. El ruido de bronce siendo destrozado podía oírse por toda la ciudad. Después vinieron los tesoros menores. Tomaron también las ollas, las palas, los apagadores, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraba. Cada objeto sagrado, consagrado para la adoración a Dios, se convirtió en trofeo de guerra. Copas que contenían ofrendas se transformaron en vasos para que soldados babilonios bebieran vino. Pero el momento más impactante llegó cuando entraron en el Santo de los Santos. Durante siglos, solo el sumo sacerdote podía entrar allí.
y solamente una vez al año en el día de la expiación. Ahora, soldados paganos pisaban el lugar más sagrado de la tierra. Sin consecuencia aparente, el Arca de la Alianza, el objeto más santo de Israel, simplemente desapareció. La Biblia no registra qué pasó con ella. Algunos creen que fue escondida antes de la invasión. Otros piensan que fue destruida o llevada a Babilonia. Cuando terminaron de saquear todo lo que tenía valor, Nebuzaradán dio la orden final: quemar todo. Según Segundos Reyes 25:9, quemó la casa del Señor, la casa del rey, todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los grandes, el cedro del Líbano, el que había costado una fortuna transportarlo e instalarlo, se convirtió en cenizas en cuestión de horas. El oro de las paredes se derritió con el calor de las llamas. El humo negro subió al cielo como una señal fúnebre, visible a kilómetros de distancia. Si entiendes que a veces Dios permite la destrucción para traer renovación, comenta: confío en los planes de Dios, pero el destino de los tesoros sagrados en tierras paganas reservaba sorpresas que nadie podría imaginar. Los carros llegaron a Babilonia, y cargados con lo que quedaba del templo más rico del mundo. Nabucodonosor ordenó que todos los tesoros sagrados fueran exhibidos públicamente en las calles de la capital. Era propaganda militar pura, mostrar al pueblo babilónico que ni siquiera el Dios de los judíos había podido proteger su propia casa. Daniel 1:2 registra dónde terminaron los objetos sagrados. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios, y los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y puso los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. El templo de Marduk, principal deidad babilónica, estaba enteramente dedicado a los trofeos de Jerusalén. Candelabros de oro que antes iluminaban el lugar santo, ahora decoraban altares paganos. Copas consagradas para ofrendas al Dios verdadero se convirtieron en objetos ornamentales en honor a ídolos de piedra. Para Nabucodonosor, esos tesoros probaban su superioridad religiosa. Si el Dios de Israel fuera realmente poderoso, habría impedido el saqueo. Como no lo impidió, obviamente Marduk es más fuerte, pero Dios tenía otros planes. Durante décadas, los utensilios sagrados quedaron guardados como piezas de museo en Babilonia. Nabucodonosor a veces los mostraba a visitantes importantes, jactándose de sus conquistas militares. En 539 a.C., 47 años después de la destrucción de Jerusalén, todo cambió en una sola noche. Daniel 5 registra la fiesta que selló el destino del imperio babilónico. Belsasar, nieto de Nabucodonosor, decidió hacer la provocación final contra el Dios de Israel. Entonces trajeron los utensilios de oro que fueron quitados del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron con ellos el rey y sus grandes. Era blasfemia pura. Belsasar tomó las copas sagradas del templo y las usó para beber vino durante una orgía palaciega. Nobles borrachos brindaban a los dioses babilonios usando objetos consagrados al Dios Todopoderoso. La reacción divina fue inmediata y aterradora. Daniel 5:5-6 describe la escena. En la misma hora aparecieron unos dedos de mano de hombre frente al candelabro en la pared del palacio real. El rey vio la parte de la mano que estaba escribiendo. Entonces cambió el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron. La fiesta se detuvo instantáneamente. La música cesó. Cientos de invitados miraron en pánico a la pared, donde una mano invisible escribía palabras misteriosas: Mene, Tekel, Pérez. Daniel fue llamado para interpretar el mensaje. El viejo profeta, ahora con más de 80 años, miró directamente a los ojos de Belsasar y pronunció la sentencia: contó Dios tu reino y lo acabó. Besado fuiste en la balanza y fuiste hallado en falta. Dividido fue tu reino y dado a los medos y a los persas.
Esa misma noche, Ciro, rey de Persia, invadió Babilonia y mató a Belsasar. El emperador persa tenía una política religiosa completamente diferente. En vez de robar objetos sagrados de otros pueblos, prefería devolverlos y ganar lealtad a través de la tolerancia. Esdras 1:7-8 registra el momento de la restitución. También el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había traído de Jerusalén. Todos estos entregó en manos de Sesbazar. Después de 70 años exactos de exilio, tal como Jeremías había profetizado, los tesoros sagrados volvieron a casa. El templo fue reconstruido. Los utensilios fueron recolocados en sus lugares santos. La adoración a Dios fue restaurada en Jerusalén. Nabucodonosor pensó que había derrotado al Dios de Israel para siempre. Pero él tenía un plan divino de disciplinar a su pueblo y purificar a su iglesia. Al final, quien fue humillado no fue Dios. Fue el imperio que se atrevió a desafiarlo. Ahora, haz clic en el video en pantalla para ver las mayores construcciones mencionadas en la Biblia que ni siquiera los expertos logran entender hasta hoy.